El que sigue. Ahí está, perdón. Bien, una más. Y acá les puse algunas cosas que pasaban en el momento en el que se empieza con esta transformación cultural en el país y donde se empieza a pensar que lo popular tiene un sentido particular y que lo popular enraizaba situaciones y hablaba de situaciones que estaban pasando en la vida cotidiana. En esto y en este sentido, por ejemplo, la música y la cultura, como siempre ha pasado, fíjense que hay rap ahora, no sé si han visto los rap que han hecho los chicos con el conflicto de Jujuy, así como pasa en este momento, pasó en aquel momento, donde estaba Gardel, estaba la Tita Merelo, bueno, todas estas artistas, inclusive la Mirta, que ha hecho algunas películas en ese momento, la Mirta, si hay gorila más grande que la Mirta no debe existir dos, pero bueno, no importa. Entonces se han dado todos estos movimientos culturales bien importantes, ¿sí? Pásamelo. Bien, ¿qué expresaban entonces estas canciones, como les decía, ¿no? El sentimiento de ese momento, lo que pasaba en ese momento, cómo se hablaba en ese momento, y en ese momento se utilizaba mucho una forma de expresión que es el lunfardo, ¿sí? Que es una jerga que está influenciada con palabras españolas, con palabras italianas y con algunas deformaciones culturales que tuvieron estas palabras en el transcurso de su uso y que se arraigaron mucho, sobre todo en las grandes provincias como fue Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? Todas las provincias cercanas al puerto, que son las que recibieron esta gran influencia de algunos migrantes muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, y eso que está ahí arriba, perdón, es este tipo caminito, ¿no? De provincia de Buenos Aires, sí. O los conventillos que se llamaba. Bueno, y acá están, ¿ves? Enrique Santo Discépolo escribió poesías bellísimas que hablan de la época. Inclusive hay muchas canciones, sobre todo los santiagueños, las reflotaron con muchas canciones que escritas por Santo Discépolo, ¿no? Ya les voy a traer una poesía que es bellísima de Santo Discépolo, que es muy linda. Bueno, Libertad Lamarque, ¿no es cierto? Ese tocadisco que ustedes, claro, no lo deben conocer, nosotras por ahí, ella y yo la conocemos, pero después ya hay mucha gente que seguramente no tiene idea lo que significó. Sí, exacto, el vinilo, ¿no? El vinilo. Bueno, y ahí está, mire, ¿eh? De tierra, ay, ¿cómo se llama? Sí, también. Y la otra, bajan las aguas sucias. En Baja las aguas sucias también, que también tiene que ver con este periodo, ¿no? O sea, en ese momento se filmaron muchas películas, se grabaron muchas canciones y se hicieron muchas cosas y se hizo mucha poesía con referencia a estos momentos que se estaba viviendo, ¿no? De crisis, no se olvide, estamos hablando entre el 30 y el 43, ¿no? Este periodo. Sí, post caída de la bolsa y demás. Bueno, fíjense, derroca el gobierno de Ramón Castillo, acusado de ser un gobierno fraudulento, cualquier similitud con la realidad pura coincidencia, teniendo en cuenta la década infame. Gobierno, un gobierno de dictadura militar que resultó el mismo hasta la asunción del gobierno de Perón en el 46. El país estuvo a mando de Arturo Jackson y de Pedro Ramírez y de Delmiro Ferrer. Sí. Esto para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Acá les he vuelto a poner la definición que habíamos visto el otro día, que se entiende por estado de bienestar, un modelo económico mediante el cual, que esta puede ser una de las definiciones que ustedes pueden poner cuando hagan el parcial, porque el parcial se va a hacer antes de que nos vayamos, ¿no? Igual. La semana que viene les cuento exactamente cuándo va a ser. Un modelo económico mediante el cual el Estado provee equidad a cada uno de los habitantes, garantizándoles alimento, trabajo, vivienda y sanidad. También se lo conoce como estado de providencia, estado protector y estado social. Esos son los tres nombres, aparte del estado de bienestar, que se lo puede encontrar definido al estado de bienestar. ¿Sí? Bien.
¿Qué es lo importante que tengamos en cuenta en el estado de bienestar? Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la cuestión social que plantea el estado de bienestar. Pues bien, la cuestión social va a estar caracterizada por la cuestión obrera. En el anterior, en el oligárquico, la cuestión social era la migración, los inmigrantes. En este caso es la cuestión obrera. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. ¿Por qué decimos que es la cuestión obrera? Porque fíjense las características. Mujeres y niños trabajando hasta los 14 años, trabajo en silencio, despido arbitrario, cualquier similitud con la realidad, explotación de la fuerza de trabajo, 45.000 pesos el sueldo básico de una docente, ¿para qué vamos a seguir hablando? El movimiento obrero tiene origen socialista, anarquista y anarcosindicalista, ¿se acuerda que esto fue lo que vimos? Los primeros en constituirse fue la FOA, ¿sí? La Federación Obrera Argentina, así es, la UGT, que tiene que ver con la Unión General del Trabajo, el FORA y la CGT. El FORA era, ¿cómo era? Federación Obrera de la República Argentina y la CGT del Trabajo, exactamente. ¿Cuáles eran los métodos de lucha? Se pasa de la confrontación a la negociación, acomodación y aceptación del orden existente. Ojo con esto. Gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y previsión. Para llevarlos al momento actual. En este momento se encuentran los y las docentes de la primaria paradas con esta lluvia frente al Ministerio de Educación. Fíjense para que nos demos cuenta cuando nosotros pensamos en estos conceptos, ¿sí? Confrontación, negociación, acomodación. Porque fíjense lo que está pasando, para traerlo con lo que ya pasó y lo que pasa hoy. Ha ido pactando con cada sindicato. Divide y reinarás, decía mi abuela, ¿no? Viejo dicho de nuestras abuelas. Sí. Aspectos políticos. Esto lo vamos dividiendo, como hacemos siempre. Redefinición de la función social del Estado. Acá el Estado pasa a ser un Estado garantista, básicamente, en el estado de bienestar. Por lo tanto, hace intervención estatal centralizada, coordinada y efectuada por especialistas. Ahora, ojo con mirar claramente cuál es la diferencia, porque no es lo mismo que haya intervención del Estado a que el Estado crea que es el dueño de la verdad, como está pasando ahora, ¿sí? Ojo, el Estado no es el dueño de la verdad, el Estado tiene que negociar, no puede ir con la fuerza solamente, hay que hacer negociación. Y lo que no estamos viendo justamente en esta instancia es demasiada negociación. Al contrario, es imposición. Y el diálogo, bueno, ni hablar, ¿no? Bien, sí. Exacto, pero no se sienta con los de adentro. Es más, fíjense, es tan complejo esto porque todo el tiempo está diciendo que los de afuera son los que vienen a meternos acá, o sea que nosotros somos tontos todos, ¿no? Así, todos somos tontitos, no sabemos hacer nada y necesitamos que vengan de afuera. Cuando fueron a ver cuántos detenidos extranjeros había o cuántos detenidos, quiero decir, de otras provincias, nadie, todos eran jujeños. Un solo muchachito que de casualidad hace 8 años que vive en Jujuy, pero es salteño, y también le dijeron que era porteño, porque él habla distinto a los demás. Entonces, vos sos porteño. Entonces lo tenían ahí, que bueno, dicho sea de paso, le han puesto una paliza a ese pobre chico que no lo han matado de casualidad, que es al que lo sacan en Anda, no sé si lo vieron. Bueno, entonces este tipo de cosas, chicos y chicas, habla de la falta de diálogo, de la falta de sentarnos a hablar con el otro, que de alguna manera tiene que tener la posibilidad de un gobierno que diga, que pretende, que pretende y que llega a ser un gobierno dialoguista. Para nada, ¿sí? Sí. Pero estamos hablando de aquel momento, ¿no? ¿Cuáles son las características generales del estado de bienestar entonces? Proceso de acumulación capitalista general, relativa independencia en las disposiciones de la reproducción de la fuerza de trabajo, crecimiento en el gasto público,
que hoy ya no se habla más de gasto público en el proyecto del estado de bienestar. Se habla de crecimiento en la inversión pública, porque es una inversión, no es un gasto. Justamente esa fue una de las características que le puso Néstor cuando él dirige su mensaje. Él dice, yo entiendo que este gobierno tiene mucho de neo-keynesiano, pero para nosotros lo social es una inversión, no es un gasto. Y lo público es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Como se decía en este momento. Entonces, crecimiento del gasto público, que diremos crecimiento en la inversión pública, en educación, salud y vivienda, en el sector productivo de generación eléctrica y construcción y transporte, desarrollo de políticas públicas de asistencia social, estrategias universalistas de las políticas sociales. Por favor, ya les dije la vez pasada, pregunta de examen. ¿Cómo son las políticas públicas del estado de bienestar? Universales. ¿Está? No me contesten cualquier otra cosa, sino políticas sociales universalistas. Pero no pueden contestar de otra manera. ¿Por qué? Porque la tendencia era a la protección de todos y cada uno de los ciudadanos. No era para alguien en particular, como fue las de la década del 90 y como fueron las de la Rúa y como fueron las de Macri. ¿Sí? Sí. Las políticas sociales del estado de bienestar son universalistas o universales. Estaba tratando de tragar algo, pero está tan caliente que me voy a quemar. Bien, sigo. Seguridad social, fíjense, a ver, por favor, tengan en cuenta esto porque acá en este Power tienen todas las respuestas del estado de bienestar. Después no me van a decir, profe, nada, no me digan nada porque me voy a enojar. No, porque me gasto haciendo pagos ni los miran siquiera, así que ni las clases las miran, así que por eso el otro día decía, no, mejor esa no la publico, porque capaz que justo esa la van a ir, mira, se me mete en cana así. Seguridad social, vos te la perdiste, a esa te la perdiste. Reivindicación de la clase obrera. Consolidación de las obras sociales, porque acá, ¿qué se hizo? Se consolida la clase obrera y el Estado garantiza que cada una de esas corrientes o de esos sindicatos, quiero decir, tenga su obra social. Ustedes han visto, todavía existen, muchas de ellas en la época de la dictadura hicieron desaparecer un montón, pero cada sindicato tiene la UOCRA, tiene la UETRA, tiene cada rama de pensamiento tiene, siéntanme, cada rama laboral tiene un sindicato. En aquel momento, más que nada, fueron los sindicatos más grandes, ¿no? YPF, la construcción, los camioneros surgieron un poco después, pero así, grandes sindicatos que manejaron muchísimo dinero, porque el Estado les daba muchísimo dinero a cambio de lo que le descontaba a cada uno de sus empleados. Y estas obras sociales, UPCN, por ejemplo, UPCN tiene una obra social preciosa que no funciona mucho en Jujuy, pero a nivel nacional funciona bárbaro. Y UPCN es uno de los gremios más antiguos de la Argentina, ¿no? Bueno, ATSA también tiene. Debería, porque somos muchos los afiliados. Yo desde el primer día que me incorporé al Estado me afilié a UPCN, o sea que hace 39 años que le aporto sistemáticamente todos los meses mi cuotita. Sí, y nos daban subsidio y todo lo demás, ¿no? Sí. Teníamos subsidios y créditos en distintas casas y demás, ¿no? Ha ido perdiendo mucho peso el comer. Bueno, instauración de un modelo de acción social basado en el comunitarismo y en la promoción social. ¿Por qué decimos esto? Ahora cuando veamos la metodología clásica vamos a volver sobre esto y vamos a entender por qué. Porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En este periodo, si bien veníamos con una metodología clásica, que ya la vamos a ver, teníamos la posibilidad de que los y las trabajadoras sociales se fueran a formar a Buenos Aires o se fueran a formar a distintos lugares del país con la posibilidad, la primera trabajadora social de Jujuy se fue a formar a Santa Fe en su momento. Entonces, que dicho sea de paso, hoy no
nos revienta la cabeza cada vez que decimos cualquier cosa porque se ha puesto de pañuelo celeste la señora y entonces, a pesar de que el Estado fue la que garantizó su formación, y entonces vos decís, ¿cómo se hace, no? Hay que pararse de un solo lugar, hay que tener convicción para defender los derechos. Y los derechos se defienden, vuelvo a repetir, para mí, de una sola manera. ¿Sí? Poniéndose del lugar del otro, poniéndose, siendo empático y teniendo determinadas características. Ahora, vos no te podés casar con todos los gobiernos que vienen, porque eso no es ser legítimo a nuestro principio, digo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, instauración del modelo de acción social basado en el comunitarismo y en la promoción social. Sí. Salud pública. ¿Eso qué es? Ah, dice ahí, ¿no? Claro. Así cualquiera. ¿Y acá? ¿Esto qué es? El hogar escuela. ¿Conocen el hogar escuela? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Por dentro? ¿También? Vos fuiste a la escuela hogar. Mirá, acá hay una. Mirá vos. Vos vivías ahí. Vivías ahí. Vivías ahí. Bueno, a ver. Ahí quería agregar, perdón, Sí. que en el Hospital Pablo Soria pasó estos días que el chico de Purmamarca que recibió 24 balazos fue trasladado al Hospital Pablo Soria y le cosieron con las balas adentro. ¿Qué? Lo cosieron con las balas adentro. Entonces la secretaría, sí. No, está jodido. Y para poder relacionarse, para que entren los familiares a ver, tenían que pedir autorización al director del Hospital Pablo Soria. Entonces, están por hacerle una denuncia penal al director del Pablo Soria, porque no solo intervino así, o sea, de modo represivo el gobernador, sino también muchos funcionarios del gobierno. Las ambulancias. No. Bueno, de hecho, la persona esta, porque no sé si ustedes sabían, pero quiero confirmar esta noticia que hay una docente muerta. No, ¿No? dicen ¿No se que no. murió? Ay, qué suerte. Porque Pero lo que pasa es se que desangró, ¿no? circulaba sí que una señora y un chico de Ajá. Humahuaca, pero al parecer es que, o sea, no es verdad que murieron. Sí, me imagino que la persona esta que recibió los 24 balazos es lo que pensaban. Bueno, y el chico Lama que perdió el ojo, digamos, el Misael, Sí, que Misael. también es del norte. Sí, sí, es Bueno, alumno de Mecha Sosa, de Mercedes Sosa, que es la secretaria gremial de de SEDEMS. SEDEMS. Bueno, fíjense, chicos y chicas, qué es lo que está pasando con el SEDEM, por ejemplo. Es una cosa terrible, porque el SEDEM logra rearmar su estructura, ganan las elecciones y pierden la votación el día que se hizo la asamblea. Entonces ahora se la quieren comer a la Mecha Sosa como si ella fuera la culpable. A ver, si vos, docente, no te munís de todos tus compañeros para que vayan a levantar la mano y dejás que los de rojo y blanco vayan, seguro que van a levantar la mano ellos. Entonces, vos no sos la culpable de que se levante la huelga, ¿se entiende? O sea, porque le hicieron levantar la huelga a los docentes secundarios y terciarios, entonces ahora le echan la culpa a ella, ¿se entiende? Fíjense, estas son las pujas de poder que se dan en el sindicalismo y que tiene mucho que ver en si participamos o no. Si nosotros nos quedamos en casa, vuelvo a repetir lo que dije antes, así tapaditos hasta acá, viendo por televisión y es más fácil, ¿no? Entonces, Bueno, por hay que eso, nombrar la televisión, justamente la televisión es cómplice. totalmente. A ver, acá el único canal que ha pasado algunas cosas es ese C5N que vino a Jujuy y la televisión pública algo, ¿eh? Porque después todos los canales, todas las cosas que pasaron eran tergiversadas. Es más, ¿quieren que les cuente? En la marcha de los hombres de la familia de bien estoy yo. Mi cara. Y yo nunca fui a esa marcha. ¿Perdón? ¿De dónde sacaron esa foto? Yo fui a la marcha de las antorchas del día anterior y entonces subieron esa foto como que yo había ido a la marcha. Así que fíjense, no sé de qué lado me llevarán los cigarrillos, digo, porque de verdad, yo no fui a esa marcha. Me dice, profe, así que usted no, por favor, para nada, no.
No he ido porque estaba con un dolor de rodilla impresionante. Con más razón. ¿Y cuántos eran? 200. ¿Quién era la estúpida 199, la que está parada acá? Yo jamás fui a esa marcha, obviamente. ¿Cómo voy a ir? Exactamente, hay que salir con un cartelito con fecha, tenés razón, mira, está buena esa idea. Sí, y también el hecho, o sea, la gran diferencia, que no lo está viendo el gobernador, es que ahora tenemos cámaras en los celulares y entonces estamos filmando todo, así que no va a quedar impune. Claro. Porque eso sí no pasaba en la dictadura y entonces él está inclusive apresando a personas que están filmando. O sea, que él... ¿Vieron ese chico que está preso en Chijra? Ese chico, ¿saben qué es lo único que hizo ese chico? Es publicar lo que publicó el influencer ese que le da a Gerardo como en bolsa y publicó el momento en que de la seccional de Chijra salían todas las personas para ir a cuidar a la mujer a la ex mujer de Gerardo, que vive en Chijra. Toda la policía. Toda la policía. Eso fue lo que filmó él. Entonces, no, porque vos sos, viste. Bueno, entonces el chico estuvo 48 horas sin identificación y la familia sin saber dónde estaba su hijo. Chicos, esto es terrible, terrible. A ver, secuestro, no avisar a nadie, no permitirle que llamen. ¿Saben quién fue el único que fue? ¿Quiénes fueron los únicos que fueron? Fue Mariana Vargas, que es abogada, y Albizu, que es el del... Que yo siempre le digo que está parado en el lugar equivocado, pero que está con la Cayó, que yo me quiero morir cada vez que me lo cuenta. Pero ellos dos fueron los únicos que fueron a decir que este chico estaba preso. ¿Me entienden? Entonces, fíjense lo que es terrible. Porque la vulneración de derechos, o sea, vos salís corriendo para un lado y te encaja la cana y te metas para otro lado. Por favor. Entonces, pero por supuesto, porque eso es lo que ellos necesitan. Cuando divide y reinarás, vuelvo a repetir, ¿no? En la medida que vos digas cosas, mentiras, las publiqué 50.000 veces, ¿qué pasa con el común de la gente? ¿Qué pasa? ¿Creen? ¿Creen? Por Dios. Así ha creído este juez que ganaba en Córdoba, ¿vio? ¿Cómo te explico? Con el respeto que se merece los hijos públicos. Distorsionado totalmente. Totalmente. ¿Qué querría hacer? ¿Qué estaría haciendo en ese instante? Porque uno estaría, ¿quién es el Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, creo, chicos, lo que hay que entender es que el ejercicio del poder se hace con esas personas, ¿no? Pero con esas personas sostenidas por el 48% de las personas que votaron. Pequeño detalle. Que muchas de esas están hoy en las calles con nosotros, ¿no? Porque se ven traicionadas. Fíjense esta mamá que le detuvieron los dos hijos enfermos. Ella dijo, hijo de tal por cual te voté y te llevé gente. ¿Se entiende? Entonces, inclusive la Comisión Interamericana de Discapacidad hizo una presentación contra Jujuy gravísima, por esos dos chicos. Terrible, terrible. Pero bueno, no le entran las balas, ¿vio? No le entran las balas. Sigamos, si no, no termino. Bueno, lo que quería agregar era eso, que tenemos esa posibilidad de filmar, porque Claro. nosotros empezamos a formar parte de esos medios de comunicación. Totalmente. Todo y cada uno somos medio de comunicación hoy, porque si no, nos superan el Canal 13, América y toda esta manga de bardos que todos tienen platita de Ledesma, que tienen platita de Macri, platita de todos estos delincuentes que han saqueado el país, que le debemos 100 millones
de peso al Fondo Monetario Internacional y ahora siguen diciendo de que, de dólares, perdón, perdón. Y siguen diciendo que Fernández, a pesar de que Fernández se estaban dando varias, sigue siendo el culpable, ¿no? Entonces digo, en esto también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Bueno, sigo porque si no, no termino. Volveme con la de salud pública, por favor. Bien, fíjense, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué significó con el estado de bienestar? ¿Y qué le trajo a Jujuy y a la Argentina? Es la tecnificación del sistema de salud. Esa tecnificación del sistema de salud estuvo a cargo de una persona que se llama Ramón Carrillo y que fue ministro de Salud de Perón en su momento y que fue compañero de Carlos Alvarado, que va a generar el sistema de APS en Jujuy. Así que fíjense, y de Oñatibia, fíjense lo importante que fue la tecnificación del sistema de salud. Entonces, por eso es muy importante, adiós chicas, que les vaya bien, que tengan buen día, que les vaya bonito, qué sé yo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? La tecnificación de salud fue un hallazgo muy importante para ese periodo, ¿no? Intervención destinada a la dimensión preventiva, asistencial y comunitaria. Esto va a tener que ver con la acción comunitarista que les decía, que tiene que ver con la metodología, ¿no? Que vamos a trabajar. Sí. Ah, bueno, y la creación del Código Sanitario Nacional, que también es muy importante porque eso significó no solo codificar las enfermedades, sino que la Argentina tenga un sistema de codificación. Es muy importante. Sí. Bien, y acá vamos a pasar entonces a ver esta diferencia entre lo que significó la sociedad de beneficencia, ¿se acuerda que la habíamos venido viendo? Y cómo se rompe esa metodología y cómo se rompe esa estructura para que pasemos, o para que pase el Estado, a tener una figura de la Fundación de Eva Perón. Acá hay que hacer algunas aclaraciones y que tienen que ver, sobre todo, con esta cuestión de cuál es el paradigma que sostenía la sociedad de beneficencia y cuál es el paradigma que va a sostener la Fundación Eva Perón y la acción social en la Argentina. Porque si bien la Fundación Eva Perón cumplía con una parte de eso, la otra parte estaba estipulada en lo que es las obras sociales de salud pública, lo que es las escuelas públicas, ¿se entiende? Entonces no es solamente la Fundación Eva Perón, sino también tiene que ver con cómo funcionaron las políticas públicas en todo el país y en todas las áreas, ¿sí? La Fundación Eva Perón va a reemplazar de alguna manera a la sociedad de beneficencia, sobre todo en el caso de la provisión de algunos insumos específicos, por ejemplo, el hogar escuela. Yo tenía mi suegra ha sido docente en la escuela hogar en el momento ¿no? Y llegaban camiones completos con tapadito para las nenas, delantales para las nenas, bueno, vos te acordarás. Y todas las nenas y los varones se vestían exactamente iguales, todos tenían tenían delantalitos, todos del mismo color con tablitas y qué sé yo. Y el único error que, para mi gusto, que cometió la Evita, era que les hacía poner el, el dije en el delantal, es más, venía en el delantal o en el tapadito, ¿no? Pero bueno, como tantas cuestiones como tantos errores que pueden haber cometido todos, ¿no? Bueno, y la cuestión es cambiar la concepción, porque la concepción de esto era caridad y beneficencia, chicos, y filantropía. Esto ya es una política pública, ¿se entiende la diferencia? Y acá el concepto era, ¿cuál era el concepto de la sociedad de beneficencia? ¿A quién se le daba y qué pasaba? Se le daba a los pobres. ¿Y con qué concepto? ¿Qué era el pobre? ¿Mm? Exacto. Estaban en los orfanatos y por la falta de virtud cristiana, por eso eran pobres. Ah, bien. ¿Cómo?
Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra concepción tiene la fundación? La sociedad de beneficencia. Bueno, vos, cállate, déjala que hablen los otros. Me va a decir, me está discriminando tú. Mentira. No, quiero que el reto también diga. ¿Qué otra característica tenía la sociedad de beneficencia? Chicos, tiene que rendir parcial. ¿Qué otra característica tenía la sociedad de beneficencia? Bien, como dijo la compañera. ¿Qué más? ¿De dónde venía la plata de la sociedad de beneficencia? Uy, perdón. Ah, sí, no me digan. Ya les digo que eso no es así, ¿eh? No, no. La dama de la caridad no ponía ni una moneda. Perdón. No, chicos, a ver, revisen los textos, ¿eh? A ver, en ningún lugar de los textos que nosotros les damos dice que la sociedad de beneficencia la mantenía los ricos, ¿eh? Por favor. Con limosna y con qué más. ¿De dónde? De los juegos, que no es lo mismo que los ricos. No, 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 pero de los juegos. Bueno, pero no de los ricos, vuelvo a repetir, porque no solamente los ricos iban a jugar, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Por favor, no me digan que los ricos ponían plata porque como, exactamente, pero no ponían plata ellos. Por favor, que quede claro esto, ¿eh? La sociedad de beneficencia se mantiene con las casas de juegos, ¿sí? Y con las limosnas. No ponen los ricos plata, ¿eh? Lo manejaban las ricas y ricos, las ricas en realidad, porque eran las 12 mujeres de los terratenientes más importantes. ¿Quién? ¿La Fortabá? No, no existía la malita Fortabá. No, la Mary Richmond tampoco, por favor, no me la metan a la Mary Richmond, la fundación, por Dios y la Virgen. Por favor, le pido, porque le voy a poner un cero que le va a abarcar la libreta para los 10 años que estén acá adentro. Perdón, para los 5 años que estén acá adentro. No, 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 chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eran 12 esposas de los terratenientes. ¿Qué tiene que ver con Mary Richmond? Era ¿cómo se llama la mujer? Ay, ¿cómo se llama la mujer de la que formaba parte de la sociedad de beneficencia? No me sale. La que era presidente, que después la sacaron porque era la esposa del Gómez. Ay, no me sale. Mariquita Sánchez de Thompson, ¿qué tiene que ver con la Mary Richmond, por favor? Encima, la sociedad de beneficencia funcionó hasta 1930 y la Mary Richmond ya se había muerto, se ha muerto en el 26, imagínate. Pobre. Encima, la Mary Richmond es ¿de dónde? Claro, ¿qué tiene que ver con la Argentina? La sociedad de beneficencia funcionó en la Argentina, chicas, y chicos, por favor. ¿Se entienden estas aclaraciones, chicos? Y chicos, por favor, si ustedes contestan eso, ya les digo que yo no había entendido lo que decía ella de los ricos, no, a ver, de los juegos sí, está bien, está perfecto. Yo entendí rico, dije, no, ricos no. Casi le rompo la cartuchera a la compañera por eso. Claro, son los casinos, los casinos. Sí, siguen. Y los prostíbulos y todas esas cuestiones, ¿no? Y toda la trata y todo eso, porque de todo eso sacaban platita para darle migaja a los pobres, ¿no? Convengamos, tampoco era. Y los premiaban, como decía la compañera, a las mujeres que más hijos tenían porque era una virtud, ¿no es cierto? O sea, ser pobre era una virtud, supuestamente. Bueno, ¿está claro esto? Bien. Porque si no, las profes de ustedes que le van a tomar los parciales y que ellas corrigen los parciales, dicho sea de paso, va a decir, la profe habrá dicho cualquier huevada en clase, entonces queda grabado para que después no digan que no.
Bien, seguimos. Bien, entonces, ya vimos las políticas públicas en general y ahora las políticas sociales en particular, dirigidas a sectores que no estaban incorporadas al proceso productivo, racionalización de la asistencia y las instituciones que lo prestaban, la acción social viabilizada por la visita de la higiene social, ese era el rol y esas eran las funciones que cumplíamos nosotros, sectorialización de las políticas sociales del Estado y aparece entonces la Fundación Eva Perón en el medio de eso. ¿Sí? Bien. Y acá les pongo, para que no se olviden, las presidencias de la Argentina. Desde el 43 en adelante, ¿sí? Oh, me faltó. Bueno, ahí está mal puesta la fecha de arriba, chicos, perdón. Ahí es desde el 53, desde el golpe hasta el 66, porque ahí está Lombardi, Aramburu, Frondizi. ¿Me lo cambiás, por favor? ¿Es 46? No, estoy hablando, 56, 56 al 66. ¿Ves? Acá está. Desde el golpe de Estado del 55 hasta el 66. Y lo modifiqué ayer y después me olvidé. Bueno, ¿está? Estos son los presidentes que se ejercieron después del gobierno de Perón. Todo este periodo se lo conoce como la década infame y se lo conoce también en el medio como la etapa desarrollista. Y acá lo tienen al último, del cual hacen tanto alarde los rojos y blancos, ¿no? Que no son los de River, ¿no? Claro, les aclaro, porque anoche ganamos y estamos bien para arriba. ¿Está? Entonces, los radicales se paran acá todo el tiempo, ¿no? Dicen que sí, que fue el mejor gobierno y no sé qué. Bueno, sigo. Etapa desarrollista. Hasta acá vimos entonces la etapa de Perón, ¿sí? El plan quinquenal, que se quiebra con el golpe de Estado del 55, y ahora vamos con la etapa desarrollista. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el plan quinquenal y el gobierno de Perón y la etapa desarrollista? Fomenta el fomento de la producción de bienes intermedios y durables, la paz social, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, a qué precio no importa, acá lo tenemos, a partir de la integración de todos los sectores de la sociedad. Ustedes ya me han dicho que no tengo que decir demasiadas cosas. La incorporación de la planificación para la dirección de la vida económica y social, otra falacia total. Ah, no, porque yo te quiero ordenar tu vida, ¿sabes? Te quiero ordenar la vida. La Constitución viene a ordenarnos la vida. Cuidado, no se hagan problemas. ¿Ah? Atraer la paz. Economía industrializada, crecimiento de la pobreza, es así, pum, para arriba. No se hagan problemas. Mi papá dice que no había ni para comprar harina. Aparecen desigualdades regionales significativas. Obviamente, los que están más cerca del puerto tienen mayores beneficios, y los que están más alejados, como éramos nosotros, como era el Chaco y Formosa y demás, desastrosos. Dicho sea de paso, no se olviden que Formosa era un territorio, porque no era provincia, era un territorio que dependía de la nación, y cuando Perón es presidente, recién se independiza Formosa. O sea, Formosa nace en el 47, si no me equivoco. ¿Sí? Así que imagínense. O sea, hacía unos cuantos días más o menos que tenían constitución y todo ese tipo de cosas. Crecimiento de la marginalidad por la inmigración interna y la de los países limítrofes, y de lo que hacen así, se creen que son los dioses, crearon el Fondo Nacional de la Vivienda, que hasta el día de hoy lo tenemos, ¿sí? Que cada vez tiene menos recursos y demás, pero se crea el Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Todo esto para qué lo estudiamos? Porque todo esto nosotros lo tenemos que relacionar con las cuestiones sociales, con aquellas cuestiones que tienen que ver con las situaciones que viven nuestras comunidades
y que de hecho han pasado por mucho tiempo teniendo la posibilidad de que el estado de bienestar le garantice algunas cosas y que tenga la posibilidad de algún grado de intervención del Estado desde sus políticas públicas. Cuando ya pasamos al desarrollismo, esto deja de tener vigencia. Entonces, en el estado de bienestar, ¿qué pasa con la cuestión social? Hay una estructuración de las clases sociales, crece en forma muy importante la clase media, que es lo que más les duele a los de los ojitos claros, que haya crecido tanto la clase media, y que los hijos de obreros hayan ingresado a las universidades. Eso fue, pero terrible para ellos, porque no se olviden lo que decía ¿cómo se llama? La, ¿ah? La Vidal. ¿Qué decía? ¿Cómo era? Así es. ¿Qué haremos acá, no? Que no venga Jujuy entonces, porque todos tenemos pelito negro y estamos en el horno. Somos todos pobrecitos, ¿eh? No, se muere, sobre todo si ve la cantidad de alumnos inscritos en trabajo social. Se busca la integración social a través de toda la aplicación de políticas públicas y de las políticas sociales, y hay una relación entre la integración y la marginalidad, porque se empieza a trabajar fuertemente en lo comunitario para lograr que estos grupos que pudieran estar excluidos se integren. Todo esto en el estado de bienestar, como bien dice arriba. Legitimación del orden social. ¿Y cuál va a ser la intervención del trabajo social? Paso de la casuística al trabajo comunitario, que ahora vamos a ver la metodología. O sea, no es que dejamos de atender lo individual, pero se centraliza la atención del trabajo social en lo comunitario, porque se entendía que lo comunitario era más abarcativo, que lo comunitario tenía la posibilidad de integrar a los y las ciudadanas desde un trabajo con todos los miembros de una comunidad, ¿sí? Entonces, hay una intervención científica, se empieza a trabajar fuertemente en la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Ahora vamos a ver cuándo surge la Escuela de Trabajo Social en Buenos Aires. Las asistencias y los tipos de asistencias van a ser paliativa, curativa, preventiva y constructiva. Ojo con estos, porque después van a ser y van a complementarse con la metodología todo el tiempo. Sí. Bien, y acá les puse, acá estaba bien puesto, ¿ven? Pero bueno, acá está desde el 55 hasta el 76, ¿sí? Desde el golpe de Estado hasta el otro golpe de Estado, ¿no? Están todos los gobiernos. Solo se los puse para que lo vean nada más. Porque siempre yo les insisto en esto, chicos y chicas. Siempre tienen que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Siempre, siempre, siempre. Porque ustedes no pueden hablar de algún momento histórico y no tener una relación directa con esto, porque lo estamos diciendo en el vacío, lo estamos diciendo sin contexto, lo estamos diciendo sin paradigma, lo estamos diciendo sin respaldo científico, sin respaldo filosófico, ¿se entiende? Entonces siempre tenemos que tener la referencia de lo político y de lo social y de lo cultural y de lo filosófico. Sí. Bien. Y este cuadro, quiero que lo miren con atención. A ver, ¿qué se entiende de ese cuadro? ¿Se lee? Bien. Bueno, ahí, córramelo un poquito para acá, al del revés, para el otro lado. Toda esta primera parte es lo que venimos viendo, ¿se acuerdan? Hasta estado oligárquico liberal, hasta acá. Ajuste, ese era el rol del trabajador social, el ajuste, el internar a las personas, el entender que el pobre era pobre porque él quería, el entender que era un ser marginal, ¿se acuerdan todas estas cosas que venimos diciendo? ¿Y cuáles son los pioneros? Ahí vamos a tener Chalmers y todos los que vieron como pioneros hasta acá. De acá para acá vamos a trabajar con Mary Richmond, ¿sí? ¿Lo corres para allá? Bien. Acá estamos hablando fines del siglo XIX hasta
la década del 40, 45 más o menos. Tenemos Mary Richmond, que se muere, como dije, en 1926. 26 era, ¿no? Sí, bueno, no sé, ya me olvidé. Aparece, ella va a abrevar y va a tener conexión con la escuela sociológica, con la escuela psicológica, con la escuela ecléptica, que es Bowers, que es un sacerdote que ha trabajado mucho. En ese periodo, desde el oligárquico liberal hasta la reconceptualización, que vamos a ver la semana que viene, todo esto se lo designa y se lo define el trabajo social como servicio social. Aquella primera parte, asistencia social, y esta parte, servicio social. O sea, en este periodo en el que todavía estamos viendo, antes de que llegue la reconceptualización, que es después del 65, estamos hablando de servicio social. Y va a aparecer, ¿me corre un poquito? Y va a aparecer de la escuela, ahí nomás, de la escuela diagnóstica y de la escuela psicológica, psicologista y sociologista, va a aparecer una corriente del pensamiento que es la que vimos con la escuela de Frankfurt y con la escuela de Chicago, que son las dos escuelas que van a sostener lo que es el interaccionismo simbólico y el pragmatismo. Va a aparecer todo lo que tiene que ver con la escuela diagnóstica y la escuela funcional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se fueron todos? ¿Me dejaron sola? Bien. A partir de la escuela ecléptica, que es lo que vamos a ver ahora, va a aparecer dos corrientes que van a trabajar fuertemente con lo que se conoció como casuista en grupo y en comunidad. O sea, nosotros con metodología clásica vamos a ver caso, grupo y comunidad. Hasta ahora vimos caso nada más, que era de Mary Richmond, y ahora vamos a ver grupo y comunidad, que tiene que ver con la década del 45 y el 46, que las dos surgen en Estados Unidos. Corremos un poquito. Y acá van a aparecer Gisela Konopka y estos dos nombres en inglés que nunca los puedo nombrar, y va a aparecer Carolina Guare, que es una de las norteamericanas más importantes, que escribió sobre comunidad, que es un libro precioso, que hoy todavía lo seguimos usando, pero tiene un valor muy interesante, y que tiene toda una metodología de abordaje y sobre todo una guía para trabajar comunidad que es espléndida, que nosotros todavía la seguimos usando. Y a partir del grupo y la comunidad va a aparecer lo que se conoce como el metodologismo aséptico. Es aquel metodologismo que no tiene compromiso con la sociedad y que lo único que hacía era atender desde un lugar totalmente distanciado con los sujetos, y esto ha hecho mucho daño en la disciplina. Por eso es que entonces en el 65 se va a plantear la revisión de toda esta metodología, que es norteamericana en su mayoría, sobre todo esta última, y a partir de ahí se va a plantear lo que conocemos como el movimiento de reconceptualización. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, ¿qué es esta que aparece acá? ¿Sí? Bien. Creo que esa es la última, ¿no? A ver. Bien. Acá ampliámela también un poquito, como hiciste recién, que son capos. Bien, fíjense. Acá tenemos, hasta acá, fíjense, Estado oligárquico liberal. Este cuadro, chicas y chicos, es espectacular. Porque acá tienen este y el anterior, son cuadros que a ustedes les permite estudiar todo lo que hemos visto en este primer y segundo eje temático y tenerlo resumido acá. Fíjense, Estado oligárquico liberal, 19 hasta 1930. ¿Cuál es la cuestión social? Indígenas y migrantes. ¿Sí? ¿Cuál es qué tipo de cuestión social atienden aquellas dos y desde qué lugar? Desde la asistencia, desde la acción benéfico-asistencial. Estoy trabado hoy día. Bien. Y va a estar a cargo de las damas de caridad, que son las de la... ¿De dónde son las de la dama de caridad? Y que estaban a cargo de qué? De la sociedad, sí, me dice merechismo y me vuelvo a ir, ¿eh? Así les digo. Bueno, de la sociedad de beneficencia. ¿Estamos? Ahí fíjense, ¿ven esas dos rayitas que están arriba que marcan
la ruptura con lo que fue la Fundación Eva Perón. Pasamos al segundo momento, que es el estado de bienestar, 1943-1966. ¿Por qué dice 1966? Porque ahí toma el último periodo del Estado desarrollista. Por eso está puesto así. No es una equivocación. Bueno, el Estado asume la responsabilidad de la cuestión social. Un poquito que no me, ¿qué dice ahí abajo? Ahí está. Gobiernos con base en los derechos sociales y ciudadanos. Después va a aparecer el golpe de Estado en el 55 hasta el 58 y después la etapa desarrollista. Bájalo un poquito. Y fíjense lo que dice arriba. ¿Cuál es la cuestión social? La cuestión obrera, que depende del estado de bienestar. ¿Cómo son las políticas sociales? Ahí están, miren, universales, centralizadas, sectoriales y de gestión estatal. Cuando le pregunte cómo son las políticas sociales del estado de bienestar, tienen que decir eso. Universales, centralizadas, sectoriales y de gestión social. ¿Sí? De gestión estatal, estoy diciendo cualquiera. Bien. Hasta acá vamos a ver en este cuatrimestre. ¿Sí? Hasta acá. ¿Está? Lo otro es para el neoliberalismo que vamos a ver después. Bien, ahí sí. Sí, ¿esa es la última? Bien, entonces poneme el próximo, el de metodología clásica que te decía hace rato, el 15. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Me siguen? Janela, ¿me estoy olvidando de algo? No. ¿No? Bueno. Ella me ayuda porque ella ya ha estado en clase el año pasado, entonces. Ah, sí, totalmente. ¿Escucharon, no? Claro, totalmente. Si tienen que llegar al final con este cuadro que vieron recién y con el anterior, no pueden perderse. Ahí tienen todos los elementos necesarios para ir hablando de cada cosa. Incluso incluye todos los ejes temáticos. ¿Sí? Y por cada eje temático les he dado un cuadro. Ahora van a ver uno y vamos a ver metodología clásica ahora. Bien. ¿Qué se entiende por metodología clásica? Se entiende entonces a los tres primeros métodos históricos del trabajo social que fueron reconocidos a nivel universal en nuestra profesión, que estos fueron aplicados en todos los países, variando con cuestiones muy particulares, pero normalmente casi en todas se utilizó, inclusive con nomenclaturas acordadas a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, acá está el mismo que acabo de explicarles, que se los he vuelto a poner por las dudas, porque si no se olvidan y dicen que no lo han visto. Bueno, acá, no, ahí nomás, ahí nomás. Bien, a ver chicos y chicas. Este es un cuadro que tiene todo lo que es la metodología clásica. Después no me van a decir, no sé de qué me está hablando, profe. La metodología clásica, como dijimos recién, son tres métodos: caso, grupo y comunidad. Y cuando ustedes vean, se abordaba desde la casuística, es lo mismo. Estamos hablando de la metodología clásica. ¿Estamos? ¿Sí? Allá al final alguien que está... ¿Entendiste? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿O vos no sos mía? No sos mi alumna. No importa. Bueno. Tenemos arriba los métodos. Esto es un cuadro de doble entrada. Arriba tiene una categoría y en lo horizontal una y en lo vertical otra. Vamos viendo. Características que tiene: autores, país y origen, proceso, técnica, base teórica y conceptual de apoyo y funciones operativas para desarrollar mediante el método. No tienen escapatoria. Acá tienen todos los elementos necesarios, que ahora les voy a decir qué es lo que yo le agregué a este cuadro, porque no lo tenía, porque este cuadro se hizo en la década del 70. Entonces hay algunas cosas que no estaban puestas acá y que yo las he agregado. En realidad me las agregó el que me hizo el cuadro, pero bueno, no importa. Le dije yo que me lo agregue.
Cuando hablamos de caso, entonces, de trabajo social de caso, como ya vimos la vez pasada y ahora vamos a ver también algunas otras cosas, lo primero que tenemos que ver con la casuística es Mary Richmond, que escribe su libro en 1917, que se llama Diagnóstico Social y que nos va a proponer estos tres momentos: estudio, diagnóstico y tratamiento. Por eso se dice que ella es paramédica, ¿se acuerdan? Porque tenía los mismos pasos que tiene el tratamiento de un médico. Te hace estudios, te hace un diagnóstico y te hace el tratamiento. ¿Por qué? Porque ella trabajó con los médicos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bien. ¿Cuáles son las técnicas que va a utilizar Mary Richmond en su aplicación de esta metodología de caso? Entrevista, ¿se acuerdan que ella proponía entrevista, cuestionario, la visita domiciliaria, ¿sí? La observación y plantear una terapia como consecuencia de lo que dice arriba de tratamiento. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y lo que le cambié yo a este cuadro, que no lo tiene Torres Díaz, cuando ustedes lo vean, lo van a ver distinto, es base teórica y conceptual de apoyo. ¿Qué pasó? Cuando Viviana Travi y Miguel Miranda Aranda publican su libro sobre el revisionismo histórico del trabajo social, se vuelve a repensar las bases conceptuales y teóricas del trabajo social. Es así que acá antes estaba el funcionalismo y nosotros le ponemos ahora el pragmatismo y el interaccionismo simbólico, porque esas son las bases epistémicas del trabajo social, que en aquel momento no estaban puestas porque no estaba todavía publicado ni estudiado de alguna manera todo lo que el aporte que había hecho Mary Richmond. Y como este libro es un libro hecho por un colombiano y en América Latina no se la quiere a Mary Richmond, no se la quería, no se tenía tanto conocimiento de ella, entonces no se utiliza la base pragmática e interaccionismo simbólico. Pero hoy estamos convencidos y hay un consenso, digamos, que la base conceptual de apoyo es el interaccionismo y el pragmatismo. Obviamente, también la psicología, porque se acuerdan que yo les conté que ella era amiga de ¿quién? Me voy. ¿Mm? No, la Gordon es trabajadora social. Bueno, se hace trabajadora social después, pero bueno, inicialmente no. ¿De quién era? Sí, ¿os decí más fuerte? Claro, ella era amiga de Sigmund Freud. Por eso estamos entendiendo que tenemos aporte de la psicología, del psicoanálisis y de la medicina. De la medicina, porque no nos olvidemos que estábamos hablando que tenemos las bases sobre el estudio, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y de a dónde venimos nosotros? ¿Quiénes fueron nuestras bases en el siglo XIX? ¿Eh? Los dije hace rato. Aparte de Mary Richmond, claro. José ya sabe más. Sí. ¿Cuáles son las bases, chicos? Viviana Travi dice. Es una pregunta del práctico, inclusive. No, no, el parcial ya sabe cómo va a ser, ¿no? Va a quedar el tendal. Sí. ¿Cómo? Claro, en el libro de profesionalización ella dice cuáles son nuestras bases. ¿Ah? No te estoy entendiendo. Metodología, sí, bueno. Pero ¿quiénes son? Si digo la palabra ya se lo estoy diciendo. Chicos, por favor, vuelvan a leer Viviana Travi. Inclusive esta es una de las preguntas del parcial, que está puesta en los prácticos. El movimiento a obra. Por eso estamos hablando de esto. Claro, y de los reformistas progresistas, chicos, por favor, a ver.
Cero van a tener esa pregunta, cero. Pero ¿y de dónde vienen ellos? Del movimiento reformista progresista y son los médicos, pero no dijiste médico higienista vos. No, ¿me podés ayudar a reformular la pregunta? Porque la verdad que cada día que pasa estoy más confundida como Confucio. ¿Se entendió, chicos? A ver, la base que tiene y sobre la cual se construye la profesionalización es sobre el movimiento reformista progresista que Viviana Travi dice que Mary Richmond y Anna Dawe forman parte de este movimiento. Y entonces, por eso es que tenemos como base conceptual la medicina. Porque ellos eran los que decían que había que limpiar las casas. ¿Se acuerdan eso? La aparición del cólera y cómo preveníamos. Bueno, eso. Chicos y chicas, piensen por favor. Lean de nuevo los textos. Se van a sacar un cero más grande que su ojo, ¿eh? No le va a caber la libreta, ya les vuelvo a repetir. Y hay una cosa que yo quiero que entiendan claramente. Acá hay algunas que me blanquean los ojos así mal, ¿no? Mal, mal. Yo no voy a sacar foto porque tengo lente. Es importante que ustedes tengan la posibilidad de ir haciendo correlación con los datos anteriores y con el paradigma anterior y con todo, porque todo tiene que ver con todo. Y porque una cosa trae la otra. No nacimos de un repollo, decía mi abuela. Nosotros nacimos de una propuesta epistemológica que tiene su base en el pragmatismo, en el antirreaccionismo simbólico, pero que formamos parte del modelo reformista progresista. Allí se sientan las bases de la profesión. Lo dice Viviana Travi en un párrafo del libro. Entonces, la profe le puede decir hasta el número de página del libro donde está escrito eso. Entonces, y no es porque me quiera poner en el papel de mala, pero digo, chicos y chicas, vuelvan a leer los textos y subrayen esas cosas, porque es importante, porque son preguntas básicas. Porque si yo digo en este cuadro que nosotros tenemos influencia de la psicología, del psicoanálisis, de la medicina, el movimiento reformista progresista forma parte de eso, Freud forma parte de eso, y todas estas bases, John Dewey, Williams y todos los que vimos, forman parte de esto. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué de la psicología y el psicoanálisis? Porque está Freud en el medio. Y porque nosotros antes atendíamos qué parte del ser humano. ¿Eh? Que lo dije también varias veces. ¿Eh? Claro, la cabeza, pero no sería la cabeza. ¿Qué sería? ¿Eh? La mente. ¿Qué otra cosa? ¿Quién da más? Cuando vimos la vez pasada el cambio a sujeto de acción, a sujeto social, vimos que dejábamos de pensar en ese sujeto que estudiábamos la personalidad para estudiar al sujeto social. ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos? Que Mary Richmond justamente propone ese salto cualitativo. Chicos, vayan a las clases, por favor. Eso está dicho. Y los textos, porque está en el texto también. ¿Yo qué hago? Le hago el cuadro ese donde está el resumen de ese texto. Bien, ¿y cuáles van a ser entonces las funciones? Me enojo y grito, ¿viste? Y entonces me duele la garganta. Funciones operativas para el desarrollo ¿mediante qué métodos? Bien, utilizamos. No nos olvidemos que en este primer periodo estamos pensando en ese sujeto que lo tenemos que, ¿qué dice ahí? ¿Por qué decimos curar? ¿Qué conexión tienen con esto? ¿Se entiende? Cada una de estas tiene que ver con eso. Porque en ese periodo se insistía con que al sujeto había que adaptarlo y ajustarlo al medio. Inclusive la misma Mary Richmond dice eso,
pero ella dice al medio con su entorno. En cambio, los otros dicen ajustarlo era internarlo, meterlo en un hospicio, ¿se acuerdan? En un geriátrico, en un lugar. Y cuando Mary Richmond hace su propuesta, ella habla de la autodeterminación y de la individualización. Vuelvan a ver el power de Mary Richmond, porque esto está puesto ahí. Vamos a la segunda, porque acá me voy a... yo quiero hacerles una pregunta, chicos, así, pero muy seriamente, porque de verdad estoy muy preocupada. ¿Hay alguna cuestión que ustedes no entiendan o en realidad no leen? Digan la verdad, con la mano acá, como cuando cantamos el himno. ¿El resto qué dice? Falta lectura, ¿sí? ¿Y qué es lo que no entienden? Porque si yo hago preguntas y ustedes no me contestan, yo nunca voy a saber que no entienden, ¿eh? ¿Qué es lo que no entienden? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Para entender, decía mi abuela, ¿no? Bueno, a asistir a los talleres de lectura que hacen los adscriptos. No sabían, dice. No sabían. Ah, bien. ¿Quiénes serán, no? Los miran para todos lados así. A ver, no, de verdad, chicos, yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? No hay lectura y como dice la compañera, puede ser que no haya comprensión porque no hay lectura. Y si no entienden, aún leyendo, ¿por qué no preguntan? Entonces, estas son las cosas que nosotros, como docentes, estamos muy preocupados. Porque ustedes creen que la inteligencia artificial les va a resolver el problema. Contéstenme. ¿La reemplaza? No me diga, ¿sabes lo que dicen los suizos? ¿Escuchaste? ¿Qué hicieron los suizos? Reemplazaron las tablets definitivamente, porque dicen que no es lo mejor para que los chicos aprendan. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, no se crean que con que utilicen distintas herramientas tecnológicas van a aprender. Una cosa es, y llegó el que más sabe todo, ¿eh? Ustedes no saben el papelón que le ha hecho pasar a los chicos de segundo año el otro día. Contestó todas las preguntas, ¿o no? Vos, divino, mirá, cualquier cosa que preguntábamos, él contestaba. En segundo año, ¿eh? Y él es alumno de primero. Vayan a clase de segundo. No, no, te estoy corriendo, vení, sentate. Te estoy halagando encima, mirá. Ah, ¿ves? Por eso te pasa por llegar tarde. Vale la pena, dice. Bien, chicos, en serio les repito, por favor, pregunten, lean, comprométanse a leer lo que tienen para que la próxima clase que yo voy a dar, estado de bienestar, movimientos de reconceptualización, y voy a hacer revisión del eje temático 1 y 2, traigan las preguntas. Por favor, les pido, porque de lo contrario el parcial va a ser una lágrima en la otra semana. Esta semana lo voy a fijar y ya lo voy a publicar. Los chicos van a publicar en el Face el 10. Pero sí, esta semana lo vamos a publicar. El viernes tengo reunión yo. Bueno, le preguntas a la Janela que la ve todos los días, así que no hay problema. En la clase de recursos te contestamos. Bien. ¿Se entiende, chicos y chicas? Por favor, vuelvan a los prácticos. Lean los prácticos y vean cuáles son las cosas que no entienden para que en la próxima clase yo dé reconceptualización, que son 18, 20 slides nada más, y hago la revisión de los dos ejes temáticos para que puedan rendir el parcial. Pero lean de manera tal que me traigan las consultas, porque si yo me desgañé todo hablando y ustedes no vienen con preguntas, no voy a poder resolverles ningún problema. ¿Está? Tengan en cuenta, a ver, yo de verdad les digo, no hablo por las otras cátedras, hablo por las mías. Nosotros tratamos de ser lo más responsable posibles
inclusive no darles más material de lo que nosotros creemos que van a poder leer, pero de verdad, si ustedes no se sientan a leer, nosotros no podemos hacer el trabajo por ustedes. Eso es imposible, imposible. Y como bien les dije el otro día, ya está el dossier, que hoy día me tomé el trabajo de cargar con él para que lo vean. Ah, no, ya lo retiré, ya lo retiró. Ah, no me digas, bueno. Lo que pasa es que yo le dije que quería mirarlo primero. Bueno, porque yo soy responsable y me fijo qué es lo que hay adentro. Porque no te voy a dar algo que sé que no te va a servir. ¿Para qué te voy a hacer gastar 4.500 pesos? ¿Ah? ¿Eh? Sí, está bien, está bien. Está todo el material, ¿sí? Y después, con la llave, nos vamos a hacer la copia de los Power, para que tengamos la posibilidad que tengan también. No, no va a ser ante el parcial, porque no creo que tengamos tiempo, ¿no? No creo que lleguemos. Pero las clases las voy a terminar de hacer subir hoy, digamos, para que tengan también las clases. Pero lo que sí puedo hacer es hacerles que lo subamos al FEIA todos los Power. Eso podemos hacer, para que tengan todos los Power. ¿Está? ¿Está? Pero por favor, a ver. Eso, tal cual, tal cual. Porque el año pasado ya nos pasó. A ver, chicos, yo el lunes que viene voy a tomar asistencia. El miércoles, oh, miércoles. Bueno, mejor, pero para que tengan, como el primer día, pero para que tengan, a ver, tengan claro, chicos y chicas, que la idea es que nosotros ponemos lo mejor de nosotros y pedimos que ustedes pongan lo mejor de ustedes, porque de verdad hacemos mucho esfuerzo, y ahí está la llave de testigo, para que ustedes tengan todo el material, para que tengan todas las explicaciones que necesitan. Ahora, si ustedes no preguntan, no me pidan a mí que yo dé respuesta. ¿O sí? ¿Cómo hago para entrar en la cabecita de cada uno de ustedes, que son como 100 los que están acá, y saber qué es lo que la duda que tienen? Si ustedes no preguntan, es muy difícil que nosotros tengamos la posibilidad de explicar alguna cosa. ¿Está claro? Sí. ¿Falla el chip? ¡Ay, que implanta el chip! Mira, el día que le implante los chips ya estamos en el horno, te digo, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que dicen los suizos, ya no hay que usar tanta compu. Hay que empezar a pensar qué pasa en nuestra mente y cómo la manejamos de la mejor manera. Bien. Para seguir con la casuística, para poder terminar, porque si no van a ser, me quedan 20 minutos. Hace rato les decía que el trabajo social en la década, entre la década del 30 y el 40, trabajó con el comunitarismo. ¿Qué quiere decir eso? Se trabajó sobre el trabajo social de comunidad. Pero previo a eso, y ya en Norteamérica, se había trabajado con el trabajo social de grupo, que son los Gentleman, los Townies y todos estos que han seguido funcionando hasta después de la década del 30 en Estados Unidos. En el caso del trabajo social de grupo, fíjense quiénes son los autores. Se hace una Conferencia Nacional de Trabajo Social y allí surge, básicamente en Estados Unidos, en 1946, esta metodología de abordaje en grupo. Y va a tener los 3 pasos que tiene también el caso: estudio, diagnóstico y tratamiento. Con la diferencia que acá se va a agregar a esto que tenemos acá la dinámica grupal, que es la característica típica del trabajo en grupo. Es lo único que se le va a agregar. A su vez, se le va a agregar un posicionamiento epistemológico más positivista y funcionalista, ¿sí? Que son corrientes del pensamiento que dejan de lado el pragmatismo y el interaccionismo simbólico, o lo enriquecen en realidad, y va a aparecer el positivismo fuertemente y el funcionalismo. Y fíjense
¿qué otras disciplinas van a entrar en juego? Ya estaba la psicología, pero aparece ahora la psicología social y la antropología y la sociología. Y en las funciones vamos a seguir con adaptación y ajuste, proveer, asistir y socorrer, y lo que va a agregarse son la de participación y la de socialización, que son las funciones específicas del trabajo en grupo. ¿Sí? Vamos al comunitario. Sí. Gracias por la pregunta. A ver, el surgimiento del comunismo para América Latina es 59, ¿sí? Y acá estamos hablando del 47. Entonces, son dos cosas distintas. El trabajo social de comunidad no es lo mismo que trabajo social comunista. Nada que ver, digamos. Se llama trabajo social de comunidad. ¿Qué es lo que plantea el trabajo social de comunidad? Es extender la posibilidad de trabajar a nivel comunitario porque se empieza a entender que en la comunidad es en la que se resuelve la mayor cantidad de problemáticas sociales que tienen los individuos o las familias. De alguna manera, algo ya nos había dicho Mary Richmond, que decía que la comunidad y los vecinos formaban parte de ese proceso, y entonces va a aparecer también por una conferencia de trabajo social que se hace al año siguiente de la de grupo. Rosita, entra a clase y empezá a charlar. No, por eso es que no entendés después. Y sabes lo de segundo y no sabes lo de primero. Te quiero. Estudio, diagnóstico, cuando vemos el proceso se van a agregar dos cosas. Estudio diagnóstico igual que el anterior y se va a agregar planeamiento, ejecución y evaluación. Tres cosas. En vez del tratamiento aparecen tres elementos nuevos. Y aquí va a aparecer en la formación de los trabajadores sociales la planificación y la administración. Para ese momento, la formación del trabajador social ya era una carrera de 4 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se van a usar? Igual, observación, entrevista, encuesta, dinámica de grupo, tomando algunas de las anteriores, y se va a trabajar con el sondeo y con la estadística como dos maneras de abordaje a nivel comunitario. Y vamos a tener las bases en la sociología, la economía, como dijimos, la antropología, la planeación y la administración, y en las funciones van a aparecer estas dos: organizar y desarrollar, como parte de lo que fue la metodología de desarrollo de comunidad. Yo no me explayo demasiado ni en grupo ni en comunidad porque ustedes tienen una materia específica en la que van a trabajar con grupos y en la que van a trabajar con comunidad. Pero tienen que saber que nace acá. ¿Está? Sí, sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque ahora vamos a ver cosas más específicas de cada una de las casuísticas. Me quedan 15 minutos. Bien. Teoría social de caso, esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Cuáles son los principales pasos metodológicos? La evidencia social, la real, la testimonial, la circunstancial. ¿Se acuerda cuando vimos el librito? ¿Cómo se hace un proceso de diagnóstico? ¿Cómo se hace la entrevista con el paciente, con la familia, el contacto con otras fuentes? Y acá aparece otro concepto que tiene que ver con relacionado con la medicina, como decíamos la vez pasada. Contacto con otras fuentes, recopilación de informaciones anteriores y la variación del proceso. Esto ya lo vimos cuando vimos metodología de Merritt. ¿Seguimos? La próxima es Helen Harry Perman, que es otra trabajadora social que trabaja específicamente con caso y que propone una metodología de casuística
con algunos detalles distintos a los de Mary Richmond, y dice que lo básico es estudiar a la persona, tener en cuenta el problema, analizar el lugar y hacer y llevar a cabo un proceso. Todo esto ustedes lo van a ver cuando vean Familia, así que por lo menos para que tengan la información. ¿Seguimos? Trabajo social de grupo. Esta es particularmente un ámbito muy interesante del trabajo social y tiene un ámbito de actuación y una metodología propia, obviamente, así como como presupuestos metodológicos importantes. ¿Qué es lo más importante de esto? Es el concepto de ciudadanía democrática, que también ya la venía planteando Mary Richmond, que ella dice que solo en democracia es posible el desarrollo total y absoluto e integral de un ciudadano, y se van a diseñar dinámicas grupales con algún rigor metodológico para que tenga la posibilidad de hacerse un proceso. ¿Sí? Y el de comunidad, y acá está el nombre de la trabajadora social que yo les decía hace rato, que es Carolina Guare, que es un librito, la verdad que maravilloso, yo lo tengo, que es Estudio de Comunidad, y dice que el desarrollo de comunidad es un proceso, básicamente para suscitar grupos funcionales de ciudadanos capaces de ser los agentes activos y responsables de su propio progreso, usando para ello como medio la investigación en problemas comunes, para buscar soluciones, los que convienen, la coordinación voluntaria con los demás grupos y con las autoridades oficiales, de modo que se obtengan el bienestar total de la comunidad. Cuando yo leo esto y pienso en lo que decía Natalio Kirchnerman, otro gran maestro nuestro, él decía, cuando nosotros trabajamos en comunidad, teniendo en cuenta lo que dice Carolina Guare, siempre tenemos que pensar que vamos a trabajar con agentes activos y responsables, que no vamos a trabajar con toda la comunidad. Vamos a trabajar con referentes, vamos a trabajar con representantes. Entonces acá los llevo a la reflexión en este sentido. Ayer, no sé si se enteraron, que 60 comunidades de nuestro norte fueron ¿a dónde? ¿De paseo? ¿A qué? ¿A qué? Con el Malón de la Paz, pero ¿a qué fueron? ¿A dónde fueron? ¿Perdón? A reunirse con el presidente. Digo, en relación a esto, representantes de comunidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todo tiene que ver con todo. Representantes de comunidades. Representaban a 60 comunidades de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué digo esto? Porque no se trabaja con toda la comunidad. Siempre se trabaja a través de sus representantes. Por eso tenemos que tener cuidado a quién elegimos de representante. Claro, sigo. Simplemente. Ni me digas. Ni me digas, claro, claro, claro. ¿Estamos? Chicos, entonces. No, ¿por qué todo está mal? No, si estuviera todo mal no estaríamos acá adentro, chicos. Bueno, pero... eso es real, pero hay que construir una nueva entonces. Digo. Postules. Las crisis dan esas oportunidades. Estamos en un momento de crisis de representatividad y además tenemos que repensarlo como sociedad y ver internamente cada uno en esa crisis qué tiene que ver con eso. No buscar solamente un representante en quien apoyarse, sino también uno poder ser representante, asumir ese protagonismo social, bueno, que ustedes lo están buscando viniendo a esta carrera.
Sí. Que se sumen también, ¿eh? Digo. No, no, no es mucho pedir. No, porque antes que vos llegués, tuvimos una charla. Claro. Así es. Así es. Así es. Un costo. Tiene un costo social, un costo personal, un costo familiar, un costo del pueblo, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos capaces de comprometernos, por lo menos decir, bueno, a ver, si hay que llevar 1 kilo de arroz, llevo 1 kilo de arroz, hay que hacer, pintar una bandera, hay que, así, digamos. Porque cada uno puede hacer una cosa, no, no estamos pidiendo que todos salgan a la marcha, que todo, no, a ver, estamos pidiendo que seamos corresponsables de este cambio. Y la corresponsabilidad es una construcción, es un proceso. Y esto que decía la profe, la representatividad y pensar que hemos perdido esa capacidad, mejor dicho, hemos perdido el sentido de que alguien nos represente frente a lo que pensamos, esto también es una construcción. Y la construcción tiene que ver con que seamos capaces de tener claro de qué lado estamos, de la sequía, digo, ¿no? Yo insisto en esto, porque de verdad pasarla de un lado del otro tiene un costo. Y ese costo tiene que ver en qué cosas he priorizado para pensar en los derechos humanos, en la justicia social, en la empatía, bueno, lo que decimos en la diversidad, ¿sí? Dicho sea de paso, hoy día es el día ¿el día de qué? Del orgullo gay, ¿sí? Y la marcha de hoy lleva entre sus lemas abajo la reforma, ¿no? Y arriba los salarios. Así es. Así que digo, todo tiene que ver con todo, chicos. Nada es al azar. Todo está construido socialmente en función de cuál sea nuestro nivel de coparticipación en ese proceso. ¿Está claro? Y nos atraviesa permanentemente, porque no es tan así, a mí no me pasa nada con esto. ¿Cómo que a mí no me pasa nada? Me cortan las calles, ah, no, porque estos son los planeros, los vagos. Bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Y entonces, decir que los vagos y los planeros son las docentes, las maestras que nos enseñaron y nos dijeron cómo teníamos que ser, me parece que no, no es así. Entonces, seamos más responsables, ¿sí? Porque nosotros estamos educando un pueblo activo, reflexivo, crítico, y es lo que pretendemos que ustedes sean, ¿no? Entonces, ojo con esto porque es muy caro a nuestros sentimientos las cosas que hemos vivido, ¿no? Y las que tenemos unos cuantos años más sabemos lo que pasó y no queremos que se repita la historia. Y hay muchas cosas que se parecen mucho y tienen el mismo olor. Entonces, ojo con esto, ojo con eso, ¿sí? Bien, ¿algo más? Sí. Bueno, por eso no hay que ver Canal 13, mi amor. Claro. Si vos seguís viendo Canal 13, está todo mal y Gerardo es el bueno y los demás somos los malos, digamos. No es así. Sí, Rosa. Y bueno, por eso. Pero ¿qué tenemos que hacer contra eso? Y bueno, tal cual, pero ¿cómo se hace eso si no participo? ¿Cómo se hace eso si no me comprometo? ¿Cómo se hace eso si no soy crítico frente a esa realidad? No hay forma. Porque nos van a ganar por cansancio y lo que están intentando hacer es debilitar la lucha, chicos. Quiero que lo entiendan, ¿eh? Ojo, están debilitando la lucha. Están haciendo que cada día sea menos la gente que va, ¿eh? Por eso la represión y por eso todas las cosas que pasaron. Entonces, no es menor y la persecución. De hecho, tenemos, vuelvo a repetirle lo que les decía antes, varios compañeros y compañeras que les han ido a tocar la puerta, ¿eh? Y que no están durmiendo en el lugar que comen porque saben que los están buscando. Ojo, nos tenemos que cuidar, ¿sí? Bien, sí. Y por Así es. otro lado, ustedes como estudiantes tienen unas
libertad que no están teniendo las personas que trabajan, si bien hay estudiantes que están trabajando. Nosotros en otra época, en los 90, cuando éramos estudiantes, teníamos también otra acción y otra forma de poner el cuerpo más colectiva, sobre todo en trabajo social. Yo cuando entro a estudiar trabajo social en el 92, no había centro de estudiantes porque a las personas del centro de estudiantes de trabajo social en Córdoba los habían matado a la mayoría. ¿Sí? Eso en la dictadura. Se hizo un inmensa. trabajo de denunciar y están presos muchos por delitos de lesa humanidad, pero voy a la realidad nuestra como estudiantes ahora, que tenemos que tener un protagonismo mayor al que estamos teniendo, porque todo el avance eh, que tiene el gobierno en relación a limitar nuestras libertades, también tiene que ver con esto que nos van haciendo permanentemente en desanimar a militar colectivamente y a manifestarnos. Todo es posible, todo es posible. Si no nos unimos y no estamos juntos en una lucha pensando quién es el enemigo, nosotros me acuerdo que en la década del 90 sabíamos decir el enemigo el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora decimos lo mismo, pero encima tenemos otro agravante en eso. Entonces, ojo con esto, ¿no? El enemigo está muy cerca nuestro, aparentemente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Bien, chicos y chicas, el miércoles que viene, preguntas. Traigan todas las preguntas. Quiero ver tantas preguntas como alumnos tengan sentado acá. Porque si no es así, quiere decir que no han leído nada. Y quiere decir que van a llegar al parcial en malas condiciones. La idea es hacerlo del 10 al 15 al parcial. Entonces, tenemos una semana más para revisar, nada más. Entonces, esta partecita, sentadita, con el manual que ya tienen todo listo. Si quieren sacar, sacan nada más que el eje temático 1 y 2, se puede hacer. Y siéntense a estudiar, a leer. Vean los Power, lean los textos, porque las preguntas van a ser de los teóricos y de los prácticos, no solamente de los teóricos ni solamente de los prácticos. ¿Está claro? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Sí, claro, claro. Bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas